Y mi suegra agradecida, esto se puso a cantar. El hebrero que le morto Garibaldi, pum Garibaldi, pum Garibaldi. El hebrero que le morto Garibaldi, pum Garibaldi, ja, ja, ja. Giuseppe Garibaldi fue un personaje histórico destacado con un fuerte protagonismo en muchos acontecimientos ocurridos a mediados y la segunda mitad del siglo XIX en varios lugares y regiones de Europa mediterránea y en América del Sur. Sobre todo se resalta su aporte fundamental en los procesos políticos que llevaron a la unificación de las diferentes regiones de la península italiana y sus alrededores. En cierto modo se le ha llamado, por algunos, como el padre de la nación italiana moderna. Había nacido en la ciudad de Niza en 1807, que en ese momento pertenecía políticamente al reino de Cerdeña. Su familia era de origen ligur, oriunda de poblaciones costeras cercanas al puerto de Génova. Desarrolló una intensa experiencia como navegante y como combatiente en variadas campañas militares relacionadas con la geopolítica de esa zona europea, incluyendo la Liguria, la Provenza, actualmente francesa, el Piamonte y otras regiones del norte de Italia. Garibaldi se hizo partidario del nacionalista genovés Giuseppe Mazzini y del nacionalismo republicano del movimiento Joven Italia. Luego se distanció de Mazzini y se alió pragmáticamente con el monárquico Camilo de Cavour y el reino de Cerdeña en la lucha por la independencia, subordinando sus ideales republicanos a las ideas nacionalistas. En 1835, tras participar en un levantamiento en Piamonte, fue condenado a muerte, pero escapó y se embarcó hacia Sudamérica. Y mi suegra agradecida, esto se puso a cantar. El hebrero que le morto Garibaldi, pum Garibaldi, pum Garibaldi. El hebrero que le morto Garibaldi, pum Garibaldi, ja, ja, ja. Al principio se dirigió al sur de Brasil, en el estado de Río Grande do Sul, donde habría de utilizar su experiencia como combatiente en una revolución que allí se había desencadenado contra el gobierno imperial brasileño de don Pedro I. En uno de los combates de la revolución riograndense, tomó, junto al general David Canavarro, la ciudad portuaria de Laguna, en el estado de Santa Catarina, lo que facilitó en ese momento la creación de la llamada República Juliana en 1839. Esta república, proclamada por Canavarro y Garibaldi, había intentado formar una confederación con la República Oriental del Uruguay recientemente independizada. Tal vez por esa razón, en el año 1841, viajó a la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental, que entonces estaba en poder de un gobierno colorado unitario, liderado por Fructuoso Rivera, y que estaba en guerra con las fuerzas federales aliadas del Partido Blanco de Manuel Oribe y del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. A ese conflicto bélico, que comenzó en 1838 y terminó en 1851, se le llamó la Guerra Grande y tuvo importante trascendencia regional e internacional, con intervención directa e indirecta de varios países europeos. Hacemos notar que Garibaldi en sus memorias a la República Oriental del Uruguay la llama la República de Montevideo. Como decía, Garibaldi llegó a Montevideo en plena Guerra Grande en 1841. Se radicó en Montevideo, donde además de su actividad revolucionaria, participaba en la logia masónica Les Amis de la Patrie y daba clases de matemáticas. Al mismo tiempo, en el Río de la Plata, operaba la flota de la Confederación Argentina, al mando del almirante irlandés argentino Guillermo Brown, que intentaba bloquear el puerto de Montevideo. La flota armada por el gobierno de esta ciudad, comandada por el comodoro Juan Coe, había sido destruida. En 1842 el gobierno de Montevideo designó a Garibaldi como sustituto de Coe.
al mando de la flota, el 16 de agosto de 1842, libró un combate naval en el río Paraná, cerca de la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes, en Argentina. Las naves comandadas por Garibaldi fueron derrotadas por las fuerzas de Brown y fue obligado a escapar. Vuelto a Montevideo en 1843 y establecido por Oribe el sitio de Montevideo, que habría de prolongarse hasta 1851, Garibaldi organizó una unidad militar que fue denominada la Legión Italiana, al frente de la cual se puso al servicio del gobierno de Montevideo, conocido históricamente como el Gobierno de la Defensa. Entre las acciones militares en que participó Garibaldi, al frente de su Legión Italiana, se destaca la que tuvo lugar en las afueras de la muralla de Montevideo, llamada Combate de Tres Cruces, por haberse realizado en el paraje, así denominado el 17 de noviembre de 1843. Señalo como anécdota familiar que en ese momento, en plena guerra, migró a Montevideo mi tatarabuelo genovés Antonio Giudice en su propia goleta, probablemente para apoyar a Garibaldi. Al mismo tiempo, un grupo de inmigrantes franceses fundaron en Montevideo la logia Les Enfants du Nouveau Monde, de la cual se derivaría en 1844 otra logia llamada Les Amis de la Patrie, y allí se incorporó Garibaldi. Todavía hoy, en el interior del Palacio Masónico de la Gran Logia del Uruguay, hay una placa con la leyenda La Masonería Uruguaya a José Garibaldi, fechada el 4 de julio de 1907. Esta logia funcionó hasta 1937. En 1845, embarcado en una nueva flotilla de una veintena de naves con unos 900 hombres de tropa para desembarco y contando con el amparo de las escuadras de Francia e Inglaterra, pudo ocupar en abril de 1845 la ciudad de Colonia, ocasión en que se denunciaron saqueos por parte de los soldados anglo-franceses y de los propios combatientes garibaldinos que realizaron en la ciudad ocupada. En septiembre de 1845 tomó la isla de Martín García, defendida por la Confederación, y la ciudad de Gualeguaychú, de la provincia de Entre Ríos, donde también tuvieron lugar saqueos a la población. Es de notar que en sus memorias Garibaldi admitió los saqueos, que fueron una pauta de comportamiento del cuerpo mercenario que dirigía. En esas memorias llama a su legión los virtuosos saqueadores. El 17 de enero de 1840, el gobierno de Juan Manuel de Rosas atacó el pueblo de Belén, en Uruguay, que también fue saqueado y destruido. Manuel Lavalleja, aliado de Rosas, ocupó luego la ciudad de Salto, desalojando por la fuerza a sus habitantes, que le eran adversos, ubicándoles en un campamento a orillas del arroyo Itapeví, a más de 30 kilómetros al norte de la ciudad. En noviembre de 1845, una flotilla al mando de Garibaldi llegó al puerto de Salto y logró recuperar la ciudad prácticamente sin resistencia. Manuel Lavalleja esperó confiado la llegada del ejército de Urquiza, pero fue sorprendido antes de tiempo por Garibaldi, quien había marchado durante la noche para rodearlo y vencerlo en las orillas del arroyo Itapeví. Garibaldi rescató a las familias de la ciudad, las que volvieron a la ciudad, con sus carros de víveres. Era hora de organizar resistencia al ejército confederado que estaba por llegar. Entre el 6 y el 26 de diciembre, junto a la guarnición formada en Salto, Giuseppe Garibaldi debió resistir un ataque combinado de las tropas de Urquiza. La ciudad de Salto sufrió un sitio hasta que los atacantes fueron derrotados el 9 de enero de 1846 en puntas del arroyo Ceibal. Al amanecer del 8 de febrero del 46, las tropas que provenían de Corrientes, al mando del general Servando Gómez, se dispusieron a atacar la ciudad de Salto por el norte. La situación era muy difícil. Garibaldi entendió que la mejor oportunidad para la ciudad era que el combate tuviera lugar lejos del sitio urbano, por lo que salió al encuentro del general Servando Gómez en las cercanías del arroyo San Antonio, afluente del río Uruguay. Garibaldi con su legión italiana se enfrentó a las tropas federales en un desesperado intento de detenerlas. Las fuerzas de la Confederación eran muy superiores en número y calidad de armamento. Servando Gómez ordenó a su infantería sucesivas oleadas de cargas a la bayoneta y con lanzas. Las fuerzas de Garibaldi, sabiéndose inferiores, tomaron posiciones defensivas estáticas.
Los ataques fueron rechazados uno tras otro y las pausas entre las oleadas sirvieron para que los hombres de Garibaldi se fueran apoderando del armamento y municiones de los enemigos caídos. Como a las 9 de la noche, con los hombres totalmente exhaustos y ante un campo repleto de cadáveres, los combates finalmente cesaron. Las fuerzas invasoras habían sido derrotadas. Garibaldi se retiró de sus posiciones rumbo a Salto tras haber perdido alrededor de una tercera parte de sus efectivos. En la actualidad el recuerdo de Garibaldi está muy vivo en Uruguay. En Salto existe un monumento a Garibaldi. En un nicho interior, hasta entrado el siglo XX, los restos de los combatientes caídos en la batalla de San Antonio. Este monumento está ubicado en la avenida Giuseppe Garibaldi, en la ciudad de Salto, próximo a la zona de la batalla, y ha sido objeto de recordatorios de la comunidad italiana y recibido la visita de descendientes de Garibaldi en varias oportunidades. Garibaldi volvió a Italia en el año 1848. Durante su estancia en Sudamérica se confirmó su casamiento con Anita, llamada Anita Garibaldi, con quien tuvo 4 hijos. Llegado a Italia a fines de 1848, Garibaldi se incorporó a las luchas para avanzar hacia la unificación de Italia, y en particular se menciona el desembarco de sus 1080 fieles combatientes en la playa de Marsula, en Sicilia. Allí fue recibido con aclamación por la población, que se plegó a la lucha para destronar al rey del reino de Nápoles, cosa que logró en 1860, y que habría de ser un jalón fundamental en el proceso que habría de culminar en la unificación del Estado italiano. Pero esa es otra historia que procuraremos desarrollar en un próximo video.